lo mismo. Es cierto. Pastor hondureño saca un tremendo susto al Vistoro en Honduras. Míralo hasta el final. Me está preguntando. Sí. No, va, y yo le perfecto, estoy dando dale, una pero me explicación. gustaría porque es ¿A usted una, le gustaría? una Pero cita a mí más me gusta fuerte. más 18. Va, pues démosle, Entonces ahí démosle. estamos de gustos, entonces, y como yo soy el que estoy exponiendo, pues usted me tiene que respetar la exposición. ¿De qué lo hace? Gracias, gracias. 18. Dele, no hay problema. Así me gusta. Va, el 18, Va, 18, ahorita. 18, 23. Vaya, ahorita se lo leo. Ok. Y nos ubicamos aquí en el pasaje donde, 18 a 23. Sí, Permite, voy a agarrar todo el capítulo. sí, todo el capítulo, Ajá. agarra el 18 y nos miramos desde el 23. Vamos a ver porque... si quieres, a favor, lo lee Sí, correcto, y lo va. voy haciendo un paréntesis si tú Va, me lo permites. perfecto. Por lo cual el reino de los No, cielos... desde el 23. Sí, ya. Sí, ¿verdad? Ya, sí, perdón. Ok, va. Por lo cual el reino de los cielos es... No habla de la tierra. No, definitivamente. Nos está llevando a la teología. Esta Esta es una parábola. Esta es teología. Va, sí. ¿estamos de acuerdo que es una Sí, parábola? Sí, una parábola, sí, Va, pero, perfecto. pero la parábola contiene Una enseñanza. La parábola se usa una Listo. imagen para podernos explicar Perfecto. otra. Ajá. Y es algo que usted y yo humanamente no podemos entender, entonces Jesús lo expresa con palabras humanas. Y sabemos que Jesús dijo... Y precisamente está comparando no de cosas de aquí, sino cosas del cielo, pero con palabras de aquí. Correctamente. Por eso dice el reino de los cielos. Sí, y Jesús nos dijo que la razón por la cual él hablaba en parábolas era para que aquellos que los fariseos más que todo pudieran oír la palabra pero no la entendieran a fin de que fueran condenados. Dale. Ajá, va, ese fue el propósito de las parábolas. Ok, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Perdón. Una deuda impagable. Perdón. Entonces aquí está que el rey pasa a ser el dueño, que es Dios. Es Dios. Que también podríamos ser el juez porque él es el que va... Pero en este caso es Dios porque es una Bueno, parábola. bueno, miremos. Ahí no hay lugar para que metamos al de la tierra. Bueno, miremos. No, Ahí miremos. no entra. Pero luego lo que quiero que en este caso el rey, pues es Dios porque la parábola me está trasladando a Dios. Y los siervos, pues nosotros. Uy, que hacer cuenta con sus siervos, plural. Ujú. Sus siervos. Pues los siervos somos todos nosotros. Correcto. Listo. Sí, Listo. perfecto. Siga. Ok. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Eso fue allá en el cielo o aquí en la tierra? No, ese, bueno. Según la, es una comparación. Déjeme explicar, sí, déjeme explicar. La comparación es terrenal, pero los resultados son en el Listo, cielo. ya entendemos. Va, Siga. ok, mira. Ya entendemos. Siga. Bingo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para... ¿Paro ahí o sigo? Para seguir, para saltar, su salta. Sigo. Está listo. Aquí lo mismo lo mismo de Romanos 3:23, todos somos pecadores. y Perfecto, gracias a ese Cristo es el contexto. Viene el mismo, ¿verdad? Sí, ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Ese es el contexto correcto, que todos somos pecadores. Claro, no hay cómo pagar. Es una deuda que... Chóquela. Claro, por eso que me encanta hablar con usted. Chóquela. Ahí no hay diferencia. No hay diferencia. La diferencia es donde más hablan cuando usted me va a quitar la risa. Vamos a ver, o nos reímos o no. Así me encanta. Dale. Así también se reíse. Bueno. Entonces, ya. Listo. Entonces aquí ya necesitamos de alguien porque esa deuda quién no va a pagar. Correcto. Si no, esa nadie le Diga. puede pagar. Okay. Dice, a este como no pudo pagar, Entonces, ordenó. Entonces aquel siervo, ¿no? Ordenó entonces no. su señor. Entonces, O el del 26. Sí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. alabado sea Dios. Así es. Cristo Somos nos perdonó. Tenemos un Salvador. Sí, Siga. tenemos un Salvador. Perfectamente. Ok. Ahí vamos. 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo
y yo te pagaré todo. Es la situación humana aquí en la tierra, lo que Sí, nosotros somos. perfecto, de acuerdo, vamos Sí. bien, vamos bien. Ajá. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue, lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, ese no tenía compasión. Correcto. Dios es misericordioso Amén. y nosotros no somos misericordiosos. Perfectamente, vamos a ver. 31. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí, discúlpeme, pero haciendo un paralelismo con aquel, no es que el Señor no lo sepa, ¿sí? No es que el Señor no lo sepa. Oh, sí, claro. Entonces, pero van al mismo Señor, al rey. No, es el mismo señor. Es el No, mismo perfecto. Señor. Sí, Y estamos... ellos van, ¿no? Ellos Sí, van y le sí, dicen, no. Ajá, correcto, perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. No, sí, vamos bien, Sí, porque vamos bien. porque un paralelismo con aquel Sí. que va, no sea que te lleven al juez. Correcto. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar al juez? ¿Quién lo va a llevar al Señor? Ok, Sus vamos a consiervos. Sí, los consiervos. Bueno, ok. entonces estamos Ajá, ellos le fueron a avisar O sea en lo que sí terrenal. podemos nosotros- Pero como sea, vamos a estar delante Sí, del juez pero nosotros como también. sea, los consiervos fueron a llevarle la queja. Sí, correcto. Bueno, y en el allá caso también, allá Dios también. Dios no necesita que nadie se la lleve porque su ojo lo Bueno, ve no todo. necesita, pero él quiere poner el ejemplo. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? y aceptamos el ejemplo. Lo puso allá, no vaya a ser que te traigan al juez. Sí, perfecto. Lo puso el ejemplo allá y lo pone aquí. Sí. Perfecto. Dice 33, ¿verdad? Sí, 32. No, 32. Entonces, llamándole su señor, le... Ahí, el llamándole es cuando nosotros decimos muere. Ajá. Cuando la persona muere. Sí, Dios lo perfecto. llama. Ujú, de Siga, acuerdo, siga. de acuerdo. Ok. Y llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿verdad? Así como nosotros le rogamos, le pedimos perdón, Señor, perdona mis pecados, y Dios nos perdona, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no queremos perdonar al hermanito. Entonces dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lo más lógico. Ahí está. Ahí ¿ves? estamos llamados Porque Él nos cristianos. perdonó una deuda impagable. ¿Y cómo no vayamos a perdonar las ofensitas chiquititas, verdad? De nuestros hermanos. Entonces dice, su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Oh, mire, me parece lo mismo, ¿no? Ajá, Parece lo mismo allá. ajá, Que lo entregó a. ajá. Sí. Sí, El sí. juez lo entrega al alguacil y lo entrega acá. Lo entregó a su verdugo hasta que pague todo lo que le debía. Hasta que pague todo lo que debía. Ay, ¿y después qué? Siga. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ah, o sea que entonces dice, porque me rogaste, ¿no debías también tener misericordia de tu siervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, que es el juez, enojado, lo entregó a los verdugos. Terrenales. Aquí entonces, Los verdugos terrenales no, ahí. no, ya va. Vuelve. ¿Dónde dice terrenales? No, digo yo porque está usando una parábola, está usando un Sí, ejemplo terrenal pero ¿cuál es para la- reflejar uno. Ah, pero entonces- el pero verdugo entonces- es cuando llegue al lugar de tormento, como el hombre rico. Entonces, como Ajá. aquel del 5:25, de que hablaba que lo meterá a la cárcel hasta que pague el último centavo. Ajá. Entonces su señor, enojado, lo entregó a su verdugo, hasta que pagase. pagase todo lo que debía. O sea, no es eterno. Pero era una deuda impagable y como la deuda Ya, es impagable, perdón. él no sale de ahí. Perdón, la primera era impagable. Dos deudas, papito. Ajá. Dos deudas. Ajá. La primera era impagable. Esa la pagó Cristo. La grande, la de aquí. Ya, de esa no ajá. hablemos. Ajá. La de aquí. No, pero la de aquí. No, aquí hay dos. Ajá. Aquí hay dos deudas. No, aquí son dos personas distintas. No, dos deudas. Dos- En una misma persona. No, una debía bastante No, y una no, debía señor, 10,000. no, perdón. Tenemos Hay dos dos deudores. Tenemos dos deudores y dos deudas. O entonces tres deudas, si quiere. Yo- Uno tiene dos deudas. ¿Cuáles son esas dos? Porque yo vi 10,000 denarios y vi el otro que debía una cosa mínima. la otra- Dos deudas y dos personas distintas. Usted vio esa. Yo Ajá. le voy a mostrar la tercera. Va, démosle. Aquí mismo Va, está. démosle. ¿Cómo? ¿La bajo cómo? Busquemos la otra ¿Cómo deuda. Aquí, claro. La primera. Ajá. Ajá. Tenía el señor venderle a este, como no pudo pagar. Esta es El que debía los primera. 10,000 talentos. Los 10,000 talentos. Esta primera deuda Es La primera de un deudor. de un deudor. No pudo pagar. Sí. Ordenó a su señor venderle a su mujer y su hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Sí?
Entonces aquel siervo postrado le suplicó y aquí está el perdón. Fue perdonado. Perdonada la Toda- deuda de los 10,000 talentos. Eso, perfecto. La primera Vamos con el otro deudor ahora. Ahora, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esa es la deuda pequeña del otro deudor. Ajá. Ujú. Y ahora pregunto. Y ese que le debía, Cristo no perdonó los pecados de todos. No, ¿O no murió por yo todos? estoy buscando la tercera deuda que usted me iba a enseñar y todavía no la hemos Perdón, hallado. sí, perdón, pero está implícita, no está explícita. Yo pensé que estaba implícita. Pero eso Está sería implícita. lo que Porque- se le porque- llama una eisegesis, sí. inyectarle al, No, sí, al cierto, versículo cierto. algo que no... No, cierto. ¿Va? Pero le pregunto, ¿Jesucristo vino para salvarnos a todos? ¿O a Pero unos? estamos cambiando de tema. No, Yo es para pensarle, sí. Yo necesito... Le Entonces la estoy- deuda no está, ¿verdad? No está. No está. Explícita no está. Ok, entonces Está ni imaginaria. Implícita sí. ¿Por qué implícita sí? Porque Jesucristo ya pagó la deuda. Ok. ¿Sí? Pero Bueno, allí, ¿cómo está implícita en ese pasaje? No, en el pasaje. Pero si Cristo ya pagó la deuda, estamos hablando de la de los 10,000 talentos. No, está bien. Ya le aclaré que ahí no está explícita esa. Me equivoqué pensando que estaba explícita. No hay problema. Ahora le estoy diciendo. Está perdonado. Así es. Pero le estoy. Usted no es infalible. Perfecto. ¿Ok? Pero entonces, lo que sí le quiero decir es que que va a perdonarle el segundo, va a pagar una deuda que era impagable, Correcto. El primero tenía una deuda impagable. es la deuda suya y la deuda mía. Correcto, delante de Dios. Delante de Dios. Cristo la pagó Listo. completa en la cruz del Ahí es donde- Calvario. ahí es donde le digo, usted y yo somos los dos deudores. Sí. Usted y yo somos los dos. Para que usted dé cuenta que está hablando de una tercera, que no está explícita, pero está implícita, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, no está clara allí, pero que usted y yo la sabemos. A ver. Jesucristo pagó tu deuda, ¿sí o no? 100%. ¿Y pagó la mía? 100%. Ajá. No, La impagable. Ajá. ¿La pagó 100% o la pagó 99%? 100%. 100%. Entonces, Ah. ¿dónde quedan las penas temporales del purgatorio? Ya va. Pero ayúdeme a esto y después le respondo. Va. A ver, la pena normal, ya Jesucristo, la impagable. La suya y la mía, o solamente la suya. La de toda la humanidad, porque Entonces- Él murió por entonces, todos. Miremos. Cuando llega el primero, ya sabemos que Jesucristo le había perdonado la deuda plena. Y el segundo, también la deuda plena. ¿Sí? De esos dos, pagó la deuda Jesucristo. Completa. 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 Del uno y del otro. Entonces ahí es donde aparece la otra deuda, que es la que tiene que pagar, y ahí sale. Que es la que yo decía, Va, entonces- que yo pensé que estaba ahí, Sí, pero no pero está. le voy a pero está aclarar, implícita. le voy a explicar la parábola desde mi punto de vista y usted juzgue. sí. Vale. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es de que Él nos ha perdonado a todos nosotros porque la obra expiatoria de Él fue completa. Dice dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y que Cristo se ofreció de una vez por todas y para siempre, obteniendo eterna redención para todos nosotros. ¿Ok? Creo que estamos de acuerdo. Dice 1 Juan 1:7 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los Oye, otros vamos claro y en la eso. sangre de Jesucristo, Sí. su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos- Entonces, estamos- eso incluye la pena temporal del purgatorio. Ya. ¿Ok? Vale. Ok, pero le quiero explicar ahora qué pasa ahí. Si Cristo me ha perdonado mis pecados y yo ahora soy salvo, pero si yo no perdono a mi hermano, el hecho que yo no perdone a mi hermano, eso está demostrando que realmente yo no he sido perdonado por Dios, o Dios no, aunque Dios me perdonó, Dios no me va a perdonar al final, porque yo debiera demostrar el mismo amor que Dios tuvo para mí con mi hermano. Y si yo la Biblia dice que el que no ama a su hermano se está en tinieblas y todavía no le ha amanecido. Claro. Entonces, ahí está, para no entonces alargarnos, yo no soy para no salvo. alargarnos. Entonces quiere decir que ahí viene otra pena, que es donde nosotros le pedimos perdón a Dios, a pesar de que ya Cristo nos salvó. ¿Verdad? Pues ya Cristo nos salvó. Sí, estamos salvos. Claro, Él lo hizo estamos completo. salvos. Pero sin embargo, a pesar de que estamos salvos, usted y yo pecamos, ¿sí o no? Definitivamente. Definitivamente. Pero si andamos en luz, como dice Juan 1.7, Sí, pero ya va, perdón. Nos ¿Pero limpia. ¿Pecamos o no pecamos? por supuesto, el que Entonces, diga que no peque es entonces mentiroso. necesitamos otro perdón. Pero el perdón de Él fue perfecto y de una vez y para Listo, siempre. estamos de acuerdo. Dice que, Ya, estamos de hijitos, acuerdo. 1 Juan 2.2, Eso estamos de acuerdo. hijitos míos, si alguno ha Pero- pecado, abogado tenemos Pero para yo con no el he Padre, dicho a que no, Jesucristo el Yo no justo. he dicho que no. Ajá. Yo estoy de acuerdo, que ya todos fuimos salvados por Vale. Cristo. Ahora, lo que estoy diciendo es que si usted vuelve a pecar y no se arrepiente, ¿necesita perdón?
Yo tengo, no, es No, que yo tengo que escúcheme, arrepentirme. Cuando yo peco, tengo escúcheme, que arrepentirme escúcheme, para que Él me perdone. Y la misma escúcheme, sangre de atrás escúcheme, me perdona respóndeme hoy. la pregunta, no me hable de otra cosa. Escúcheme. Si usted peca, Ujú. peca. Sí. Otra vez. Sí. Después de que Y voy a lo ha- pecar. Y después que Cristo lo ha salvado. Usted necesita perdón. Sí. Todos los días. Entonces, esto Cada es- instante. ahí es lo que yo le quiero decir. Sí. Y no me saque por otro lado. Yo No, lo quiero no voy por otro lado, Yo lo que no. quiero decir es que Jesucristo nos salvó, Ajá. pero nosotros a pesar de eso pecamos y Sí. necesitamos. Pero la sangre nos Perdón, limpia sí, constantemente. pero necesitamos el La perdón. gracia es No, pero pasado, presente eso y futuro. estamos claros, porque se vuelve para allá, si eso ya estamos claros. La pregunta es, ¿necesitamos el perdón? Definitivamente. Ya listo, eso Va, más nada, no va, se le vale. qui- le- Ahora sí, seguimos va, aquí. le quiero, seguimos aquí, oh, ya va, va. dele. Déjeme seguir. Va, dele. Pero siendo que, si, ¿a dónde iba? Aquí, entonces su consiervo, viene el otro. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí? Sí. Malo. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, entonces, llamando a su señor, le dijo al primero, al que ya le había Al pagado primero. la deuda. Sí, correcto. Al que él se le había perdonado. la Entonces deuda no estoy grande. equivocado, entonces me retrato, no estoy equivocado. Ahí está explícito. No, Yo no, pensé es que no que- estaba. es que es Yo lo pensé que mismo. no estaba. No, es lo mismo que, lo mismo que ya explicamos. No, no ¿Por lo qué? mismo. Ok, Porque dele. mire, está llamando al que ya le perdonó. Ajá. Al que ya le perdonó. Por eso yo le decía que 2 deudas. ¿Para qué se me fue? que son dos. En un momento, no, 3. ¿Sí? De la misma persona. De la misma persona son 2. Ok, ¿cuál es la primera? La primera. La de ¿Le pagó? 10.000 talentos, ¿va? Sí, la de 1000 talentos. 10.000 talentos es la primera deuda. Ajá. Ok, va. La 10.000 talentos, ok. Primera deuda de esa persona. Sí. Ok. Va. ¿Cuál ¿Ya sería? le pagó o no le pagó? No la pagó porque se la perdonaron. Se le perdonó. Ajá. Eso, listo. Ahora bien, pregunto, ¿quién se encontró con el amigo? El perdonado. Ajá, con el que le debía Con el una que le- poquita, 100 Ajá, denarios, nada. El perdonado. Ajá, Perfecto. el perdonado encontró al que le debía nada. Perfecto. Yo, Ya. yo perdonado por Cristo me encuentro con alguien. El de los 10,000. que- Ajá, el de los 10.000 se encontró con Listo, el que... aquí está. Ajá, el de- A él ya se le a él perdonó. se le habían perdonado. Listo, ya, está la primera, Sí, la primera. aquí está la habían La primera. Estaba perdonada La primera. hasta ese Ya, momento. Hasta ese Listo, momento. Listo, anótalo ahí. Ajá, La primera. Perdonada, La primera, porque primera. yo le di 2. Sí, me dijo 2. Sigo. Primera, Ajá. perdonada, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pague su deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, ¿a quién llamó? ¿A quién está llamando? Al deudor al que le perdonó los 10.000. Listo, ya está perdonado. Listo. Ajá. Ya, seguimos. Esa me gusta. Llamándolo, su señor. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, al que ya le perdonó. Toda aquella deuda te perdoné. Ya le perdonó. Aquí misma está la de primera, 10.000. la Ajá. perdonó. Porque me rogaste. Porque me rogaste. Ajá. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahora, vuelve a pecar, no teniendo misericordia con el otro. Vuelve a pecar, comete un pecado. Entonces su señor, enojado, se enoja. Ya no contra la primera deuda porque ya se la perdonó. La segunda, se enoja, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. ¿Cuál deuda? Los mismos 10.000 que le había perdonado. No, señor. Ya vamos, chico. Señores, vean la sinceridad. Aquí No. vamos, Samuel, No, aquí a ver, apelo a la sinceridad. ¿De cuánto es la segunda Aquí, deuda? No, aquí, dígame. aquí, ¿De la cuánto- deuda, de mírala, cuánto- mírala. La segunda. La segunda. Ajá, ¿de cuánto? Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo Ajá. malvado, toda aquella deuda te perdoné. Los Esa es la 10,000. primera, la 10,000. Ajá, los Esa 10,000. ya está lista, está Porque me sanada. rogaste. Esta está sanada. Porque me rogaste. Está sanada. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu siervo? De tu consiervo. ¿Qué está reclamando aquí? Ajá. ¿Qué está reclamando? Que hiciera lo mismo que habían hecho con No, él. aquí. Tener, Misericordia. este es el pecado. No tener misericordia le adeuda, es otra deuda. No tiene No. misericordia.
Papá, ya va. Usted me dice que no, está bien, pero la gente escucha. ¿No deberías tú también tener misericordia? ¿Qué le está pidiendo? Que no tuvo. Ajá. ¿Qué es el castigo? Ajá. ¿Cuál es la culpa? Ajá. No tuvo misericordia. No debía, mire el reclamo, mire el reclamo, ¿por qué le reclama a una deuda? No debías tú también tener misericordia de tu consiervo. Esto es lo que el juez está reclamando. La Indignación. deuda pasada se la perdonó completica. Correcto. De esa deuda, no porque Dios nos lleva cuenta del mal. Si llevara cuenta del mal, ¿quién podría resistir? Pero ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Aquí está el otro pecado que está cometiendo. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces el pecado es contra la misericordia. No practicó la misericordia. Aquello que Jesús dice, perdona y serás perdonado. Amén. Ahí estamos. Entonces, si no perdonas, entonces ya viene otra deuda. Esta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Los 10,000. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón a tus hermanos. Le tocó que pagar los 10,000 talentos al final. Ajá, pero pregunto, Ajá. ¿cuál Entonces, fue el problema? No fue una segunda deuda. Y el fue pecado, por no perdonar. ¿Y cuál fue el pecado? Ya le había perdonado. No me diga que no le perdonó. Porque aquí dice Pero le aquí se lo perdonó. está cobrando. Pero ahora tiene le que está pa- ahora- cobrando ahora la tiene- falta de misericordia. O sea, esto es lo que yo quiero explicarle a usted. Pero- entiéndame. Usted me está diciendo que no, si ya pecó, ¿verdad? Que no hay otra, no hay otra deuda. Aquí están las deudas de la misericordia. Vale. Como no pagó las deudas de la misericordia, no tuvo misericordia, entonces el Señor le dice, ahora tú vas a pagar. La culpa había sido perdonada. Toda la culpa anterior había sido perdonada. Lo que ahora hace que el hombre vaya a la cárcel no es la culpa anterior. Es la culpa que ahora está cometiendo. Y ahora, y aquí viene el purgatorio, que es lo que a nosotros nos interesa. El haber entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces no es el Debía, infierno. atrás. Sí, donde empezamos. pero el infierno, el purgatorio. Donde empezamos. El purgatorio que es lo que estamos Debía, hablando. Sí. no es nueva deuda, debía. Sí, pero- Esa palabra debía es clave. Está bien, está bien. La está deuda pagando. no apareció Pero ahí. pregunto, ¿para dónde va a pagar? ¿Al cielo? Respóndeme. Al infierno, al lago de fuego va a ir a pagar. ¿Y de ahí sale? Nunca. Entonces, ¿por qué dice ¿Por qué? hasta que pague todo lo que debía? La deuda era impagable, ya lo hablamos al principio. Papá, pero aquí dice hasta La pagará toda que la vida. pague, papá, hasta No. que pague. Mire, entonces el Señor enojado lo entró a los verdugos hasta que pagase. Ajá. Entonces él va a pagar todo lo que le debía. Todos los Entonces, que van al infierno o al lago de fuego van a pagar lo que deben, lo que hicieron, pero esa pena es eterna. Y entonces cuando dice Mateo 25, y no saldrá de allí hasta que haya pagado. Estamos hablando de la cárcel literal. Ah, sí, cuando le conviene el cárcel normal y cuando no le conviene la cárcel normal, ¿verdad? Ay, qué lindo, qué bello. Ese es su problema. Está bien. Pero luego, ya se lo aclaré aquí. Ahora, le voy a dar otra. Para que usted Va, me- pero para que- le voy a- ya va. No, usted trajo este pasaje, solo le quiero hacer una preguntita en base al pasaje. Allí habla de que a ese que debía los 10,000 talentos, dice de que le iban a vender a la esposa y a los hijos. Entonces yo le quiero preguntar si, por ejemplo, una persona, un esposo, tiene que ir al purgatorio, ¿será de que la ¿No se esposa da y los cuenta que hijos está pueden saliendo pagar? por el lado? ¿Ah? Usted no es capaz de captar, no es capaz de captar que me yo está le yendo por el lado. pregunto. Perdón. Usted trajo No se- el pasaje. Dime, Yo le pregunto. Pero no se yo da cuenta solo- que usted agarra del pasaje otra cosa para sacar. No, se da cuenta. yo solo le estoy Pero no preguntando. se da cuenta. Usted no me se- lo trajo. Yo traje el pasaje, pero usted no se da cuenta, en su cabeza no le permite darse cuenta que me está desviando para otro lado, para la mujer. No, se yo da cuenta. le pido que me El explique el problema, pasaje. ¿para qué me pide que le explique eso? Para sacarme del purgatorio. ¿No me va a sacar del purgatorio? Sigo. Ahora mire la otra cita que te voy a dar. Juan, primera de Juan, capítulo Ahora, 5. otra pregunta. ¿Verdad? Si no sale de allí hasta pagar el último centavo, ¿y dónde quedan las indulgencias entonces y las misas Hasta que pagadas? pague.
Ajá. hasta que pague. Entonces, y ahí es donde viene la súplica. Dicen, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el Claro, último centavo. claro. Pero entonces eso le toca a él. A pero él. las indulgencias, en el caso de las indulgencias, pagan las otras Bueno, personas. ahorita si quieres, nos queda chance, le hablo de las indulgencias. Va, ¿para dónde le damos? Para San Juan capítulo 5, versículo 17. Ok. Ajá. ¿San Juan dijo? 5, 17 de San Juan. Ok, San Juan 5:17. Ajá. Entonces aquí yo quiero mostrarle a usted que hay tres opciones. Tres opciones, no hay dos. Ok, permítame tantito. Primera de Juan. O primera de Juan. Sí. 5. 5. Sí, y ahí busco 17. el versículo 17, ahí va a salir todo, Bueno, el, va todo el bajando, capítulo. va bajando, ve. En el 17. En el 17 dice, Ajá, toda injusticia es pecado. ajá, Pero hay pecado pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido desde el 16, va, sí. si el 16, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado de muerte es el que lleva al cielo Ujú. o al infierno. Todo pecado lo lleva para el infierno. No, ya va un momentico, no, ya va un momentico. La pregunta, según lo que dice aquí, Ajá, usted me dice todo pecado lleva al infierno, ajá. Pero, ¿usted qué significa aquí cuando dice si un pecado que no sea de muerte? ¿Qué significa de muerte ajá. para usted? Un pecado de muerte, para mí todos los pecados son de muerte. Para usted. Sí, pero Ahora para la Biblia, para la Biblia. Sí, pero, Para la Biblia, ya. pero déjeme explicar, ya que me pidió que le explicara, déjeme terminar. Para nosotros un pecado que no es de muerte, ¿ok? Es un pecado que una persona débil en la fe comete, no ha negado su fe, pero está luchando con un pecado. Entonces y esa no todo persona... pecado es de muerte. ¿Ah? Entonces no todo pecado es de muerte. Estamos hablando del pecado que no es Perdón. de muerte, el que no Perdón. ha negado la fe. Para Todo mí el pecado de muerte es una persona que es un apóstata, una persona que ha me lo va a negado la fe, explicar de porque nuevo. de eso habla Juan. Me lo va a explicar de nuevo. Ajá. Pero yo voy a la pregunta. Escúcheme la pregunta. ¿Todo pecado es de muerte, lleva a la muerte? Sí. Listo. A Ahora la muerte- pregunta. a la Segunda muerte pregunta. espiritual. Segunda pregunta. A la ¿Hay muerte pecado espiritual. que no es de muerte? Sí, hay pecado que no es de Entonces muerte. no todos los pecados son de muerte. Sí, es que de nuevo... A ver, ¿cómo entiendo? Va, ¿Todos los pecados es de muerte? déjeme No, explicar. perdón. ¿Todos los pecados de muerte? Espere, le voy a Ahorita usted explicar. me explica. Es Usted que me le quiero explica. explicar. Usted me explica porque la gente tiene que estar clara. Sí, pero, A ver, la pero si pregunta yo no es le clara. explico, usted no me va a Ya poder le voy a dar- entender. le voy a dar porque chance. Usted me quiere meter en su cajón Le voy a dar chance. y no funciona de Le esa voy a manera. dar chance para que usted me responda. Pregunta, y usted escucha. Explico y me pregunta. ¿Todo pecado es de muerte? Voy a explicarle y me pregunta. Ahorita porque respondo. es que usted me quiere meter en su cajón. No, yo lo que quiero es que la No, gente déjeme- quede clara. déjeme explicarle No, el es lo pasaje. que dice la Biblia. No, No, yo le voy- mire, yo le no voy a se explicar trata su pasaje. lo que usted Y diga me y lo que yo pregunta. diga, lo que usted diga, lo que yo diga, nos tienes en cuidado. A la gente también. Lo que diga la Biblia. Lo que vamos es a cuadrar según lo que dice la Biblia. Todo pecado es de muerte. Al final todo el pecado lo va a llevar a la condenación si no se No, arrepiente. la Si no se pregunta, arrepiente. la pregunta, ¿todo pecado es de muerte? Sí, todo pecado es de muerte. Segunda pregunta. ¿Hay pecado que no es de muerte? Sí, cuando no ha negado la fe. Entonces no todo pecado es de muerte. Está bien, listo, ya. Va, ok. Está. Ahora, Lo queremos lo que ver, diga va. la Biblia. Pero me gustaría que Lo que diga la vayamos, Biblia. me gustaría que vayamos al Sí, contexto. sí, sí. Porque Juan, de lo que está No, la hablando... pregunta mía es esta. La pregunta mía, le voy a hacer una pregunta. Y usted me va a responder ahorita. Leo y le hago la pregunta. Si alguno viese a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ahí está, no apostasía. Bueno, usted, eso no lo dice aquí, eso Va, lo inventa usted. pero eso lo dice el lo inventa contexto, usted. eso lo dice el contexto Espera, de todo no el lo dice capítulo. Aquí, no lo dice aquí. Juan lo dice. Vamos, pero vamos. Si alguno hermano cometió un pecado que no sea de muerte, entonces aquí hay pecado. Un débil en la fe. Aquí hay pecado que no es de muerte. Sí, un débil en Ahora la fe. pregunto. Pero no ha negado la fe. Ajá. No es de muerte. Porque él mantiene su fe. Y yo, No me muere. muero, yo me muero. En este momento me muero, pero yo cometí un pecado. Sí, cometí un pecado. Yo cometí un pecado. Que no sea de muerte. No, no es de muerte espiritual. Pero lo cometí. Sí. Cometí un pecado que no es de muerte. ¿Para dónde me voy? Yo Para me el muero. cielo.
Usted va para el cielo. Y Apocalipsis 21:17, en el cielo no entra nada manchado. Apocalipsis 22:14 le dice a usted de los que están en el cielo. Perdón. Sí, ¿Qué hacemos permítame. con los 21? No, pero le voy a explicar. Pero responde Le los voy a 21. explicar por lo que el 21:17, que nada inmundo entrará en el reino de los Sí, cielos. señor. Ok, cuando usted va a Apocalipsis 22:14, usted encuentra que los que están en la Nueva Jerusalén en el cielo es porque han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Lo mismo le dice a usted Apocalipsis capítulo 7 y el Eso es versículo verdad, pero 14. recuerde que yo Las me morí. almas, Pero las recuerde, almas que pero están- recuerde que yo me morí y no me arrepentí de ese pecado. Yo le dije, yo me morí en ese pecado. Yo me morí y no me arrepentí. No me quise lavar en la sangre del Cordero. Pero usted se lavó cuando Pero aceptó a no Cristo como quise, Señor yo- y Salvador de su vida. No es que no quiso, quizás fue que no le quedó tiempo. Pero en el momento No, que usted yo no lo tiene... quiero, yo usted rechazo, tiene- yo rechazo. Entonces usted está negando su fe. Entonces, Entonces, pero morí en un pecado que no pecado es de muerte. Entonces es de muerte. No, si, no. si usted no se quiere arrepentir, Pero si ese yo es muero pecado en de un muerte. pecado, mire, Porque aquí usted no habla- quiere arrepentirse. El arrepentimiento es un requisito para Papadito, la mire, salvación. pero aquí dice, si una persona muere en el pecado que no es de muerte, Ujú. hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. Yo Que muero. lo lleva a la muerte espiritual. Bueno. Es muerte espiritual. Pero ¿cómo me dice Entonces usted que estamos una hablando- persona con pecado, ya, listo, muéstrame dónde dice que una persona con pecado puede entrar al cielo? Porque yo digo, yo cometí un pecado que no es de muerte, ya, listo. Y quedemos claros, no vamos a discutir más. ya. La Biblia dice, Ya, que un momentico, ya, Primera un Juan momentico, 5:7. Voy a decirlo, voy a decirlo. Va, Primera Juan Voy a decir un 5:7. Ya un momentico. Ujú. Miren, hermanos, yo digo aquí en San Juan, dice, si alguno viene un hermano a cometer pecado que no es de muerte, ese pecado lo cometí yo, no es de muerte, y me muero. ¿Para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Para dónde se fue Pablo? Si usted ve No, me respondió. Ahí No, está el es que problema le quería suyo. compartir. Ahí está el problema No, suyo. no. Porque si usted no mira, yo le estoy preguntando. Le hablo por las Yo le luchas estoy- que él no, tenía. Yo le estoy preguntando por mí. A Ajá. ver, yo me muero, yo cometí un pecado que no es de muerte. ¿Para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? Si no es de muerte, usted no ha negado su fe. Usted no, No, es un perdone, apóstata, usted va para el cielo. Perdone, pero Primera eso lo Juan inventa 5:7, usted. Eso lo Primera inventa Juan usted. 1:7. Eso lo dice usted. Si y mi andamos en respeto. luz, como Y Él eso, está mi en luz, respeto. tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Pero Cristo ahí también nos dice, limpia el de que todo anda en luz pecado. no peca. Por eso- Pero aquí estamos hablando que sí pecó. Ahora le voy a Aquí- preguntar, Perdón, Juan- aquí dice que sí pecó. Juan dice eso. Perdón, aquí dice que sí Es que pecó. cuando habla de Juan, que no peca, está hablando del pecado como práctica. Perdón, ¿Entiendes? aquí Es de dice, práctica. aquí dice, si tú ves práctica, ves a un hermano que ha cometido un pecado que no es de muerte, es práctica, lo practicó. Ah, sí, pero Y no, muere en ese no pecado. no es lo mismo caer en pecado Listo. que vivir practicando el Bueno, pecado pero yo continuamente. caí en pecado, yo Sí, cometí caer, un va, a pecado. eso estamos, ahí va, Pequé, eso me gusta, pequé, cayó en pecado. y morí. No es lo mismo caer en Vale. pecado que vivir practicando el pecado. caí en pecado. Va, ahí Ajá, va, caí eso en me pecado. llega, ahí Ve, chóquela. eso Caí me en llega. pecado y A morí eso. en ese pecado. Va, entonces, ¿A dónde me voy? Hay diferencia. ¿A dónde me voy? Morir en el pecado es ¿A que dónde usted me lo voy? practica. Usted ¿A va- dónde me voy? Usted se va para el cielo porque la sangre de Cristo lo limpia de ya, todo listo, pecado. listo. Entonces yo puedo cometer pecado y me voy para el cielo porque ya Cristo con su sangre me limpió. Si estamos esa es su Primera Juan teoría, 1:7. esa es su teoría y se la respeto, pero yo quería saber cuál era su pensar. Que sepa que ese no es el pensar de la iglesia. Ese es el pensar suyo, pero no Sí, es el de la el iglesia. de la iglesia, Y claro. se le perdona. Pero yo quería llegar a donde, porque yo no lo conozco a usted, Ajá. y yo quiero conocer cuál es la enseñanza suya y dónde discrepamos, La- porque estamos debatiendo algo y no nos conocemos porque usted tiene un pensar Vale, distinto a los otros protestantes. Sí. Entonces yo tengo Vale, que voy a saber- compartir- le voy a entonces compartir yo tengo- mi pensamiento yo tengo que saber- para resolver ya se eso. lo doy, ya se lo doy, Va. ya se lo doy Sí. y terminamos. Sí. Le doy chance para que usted lo explique y Va. luego yo lo explico Va, y ya perfecto. terminamos. Oh, magnífico. Miren, hermanos, es que yo no sabía que uno podía morir en pecado e irse para el cielo porque ya Cristo nos limpió y nos purificó. Eso no lo sabía yo, me lo acabo de enterar por el hermano y él dice que es así. Bueno, está bien. Entonces aquí diríamos, pues yo voy a cometer muchos pecados que no sean de muerte. Y no hay ningún problema porque yo me voy para el cielo. Listo. Y luego, pues, quien tendrá que decirme quiénes son los pecados de muerte o no de muerte, pues será él. Porque la Biblia no dice estos son los pecados de muerte y estos no. El pecado de muerte está lista y este pecado no de muerte está lista. Eso lo va a decir él porque él sabrá. Pero yo no lo sé, ni la Biblia lo dice. La Iglesia Católica ve, y ahorita lo muestro porque él lo va a explicar, me va a explicar eso que yo no entiendo, como una persona muere en pecado y va para el cielo. Yo no lo entiendo, él lo va a explicar. Y lo escuchamos y lo respetamos y luego me da chance y yo explico. Perfecto. Mire,
hermano Samuel, le voy a dar chance para que usted le pique, pero no se alargue mucho, porque yo también tengo que luego interpretar. Perfecto. Dale, Perfecto. dale. Ajá. Mira, ¿cuánto tiempo me quiere dar? Mire, Y ella que me diga. A las 12 tenemos que estar. Sí, perfecto. Démosle 3 minutitos. Los 3 minutitos. Y Vale. yo 3 minutitos también. Sí, nuestro versículo clave es Segunda Corintios 5:21, donde dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros los pecadores fuésemos hechos. Esa palabra hechos es clave, porque nosotros no somos justos, pero dice que para que seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Dice Romanos 4:25 de que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces yo tengo una justicia externa, no una justicia interna. Cristo Jesús dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios me ha salvado a mí para que yo sea cada día transformado a la imagen de Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ocurre lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo soy justificado de la culpa del pecado en el momento que yo acepto a Cristo, pero ahora estoy en un proceso de santificación donde a través del Espíritu Santo yo estoy luchando contra el poder del pecado que mora en mí. Entonces, Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, dice de que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Versículo 8 dice que bienaventurado el hombre a quien Dios no le inculpa su pecado. Y está hablando del rey David, porque David cometió adulterio, cometió asesinato y Dios le perdonó su pecado. David tenía que haber muerto por su pecado, pero Dios le perdonó la vida, sino que le mató a su hijo como disciplina, no como pena temporal. Entonces, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 nos está hablando acerca de la justificación de nuestro padre en la fe Abraham, de que de acuerdo a Génesis capítulo 15 y el versículo 6, fue justificado por haberle creído a Dios cuando Dios le dijo que le prometía a un hijo, aunque Sara había sido estéril toda la vida y él ya estaba de una edad avanzada. El apóstol Pablo nos explica en el capítulo 4 de Romanos de que nosotros somos justificados instantáneamente, no es un proceso de justificación, porque dice en Romanos capítulo 4 y el versículo 3 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más tarde nosotros vemos en el capítulo 22 y el capítulo 17 de Génesis tiene lo que es la circuncisión, que es un equivalente de lo que es el bautismo. Abraham fue justificado en el capítulo 15, versículo 6, la circuncisión vino como señal, así como nosotros recibimos el bautismo. Génesis capítulo 22, nosotros encontramos la fe de Abraham siendo probada, y de esto es lo que hace referencia a Santiago en el capítulo 2 y el versículo 24, cuando dice de que Abraham no fue justificado solamente por la fe, sino que también por las obras. Pero Santiago está haciendo referencia al capítulo 22 de Génesis, donde Dios probó la fe de Abraham. Mi fe va a ser probada también, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 al 10, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice el versículo 10, ojo, y dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y entonces vemos cómo Santiago y Pablo no se contradicen porque están hablando, uno está hablando de la fe que nos justifica delante de Dios y el otro está hablando de las obras que nosotros hacemos como resultado de haber sido salvos. Entonces yo tengo que vivir una vida de obediencia y una vida de santidad, pero la sangre de Cristo me limpia a mí en todo pecado. Dice el último cita que voy a dar, Romanos capítulo 8, verso 28 al versículo 30, dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, porque a los que antes llamó, a esto justificó, a esto dice que a esto llamó, a esto santificó y a esto glorificó. Nosotros creemos que en el momento de la muerte nosotros somos glorificados, así como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 53, dice de que Pablo, a la verdad les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta. Dice que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, así que nosotros creemos en una purificación del pecado, por una transformación que el Señor va a hacer, quitando este cuerpo que es el culpable de todo el pecado que nosotros cometemos y eliminándolo, y no vamos a pagar nuestra deuda encerrados en una cárcel siendo quemados, ¿verdad?, para pagar el pecado. La manera que lo vamos a pagar es que Dios nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y por eso nosotros no creemos en el purgatorio. Muy bien.
Ya escucharon lo que dijo, que se fue con las obras y la fe en las obras, pero dejó a un lado lo que estábamos hablando del purgatorio o de lo que era el perdón, que si yo cometo pecado, voy a ir al cielo teniendo pecado. Se le respeta. Pero entonces, si me permite otra vez, donde estamos, de Juan, ya todos lo escucharon. Ahora yo simplemente voy a decir lo que dice aquí la Biblia. Dice 5, ¿está Juan? ¿Sí está Juan? Juan, primera de Juan, ¿sí? 5:16. ¿Sí? Ajá. Y si yo... Oh, no, perdón. está- Esta es otra cita. Esta es Romanos. Sí, Esta es Romanos. otra- Ahorita voy sí, para allá. sí. Ahorita voy para allá. Búsquela. Entonces yo quiero aclararle que eso es muy, muy bonito. Ese evangelio es muy bueno, muy lindo, el de Samuel. Yo puedo pecar. Y además yo mismo yo puedo decir cuáles pecados son de muerte. Y puedo decir, pues mire, yo estoy cometiendo un pecado que no es de muerte. Mire, pero no, pero ese pecado para mí no es de muerte, porque ¿quién va a decir que es de muerte? Y si muero con un pecado que no es de muerte, me voy directo para el cielo. Esa religión está muy bonita. Si quieren, vayan con él. Pero en la religión que yo estoy, me dice lo que dice la Biblia, no lo que yo invente o lo que yo quiera decir. Dice, Vamos para ahí. si alguno viene a un hermano a cometer pecado que no sea de muerte, entonces aquí ya la Biblia me está diferenciando un pecado que no es de muerte. Y cuando es un pecado que yo, por ejemplo, morí en un pecado que no es de muerte, aquí Dios me permite pedir. Pedirá y Dios le dará vida. Entonces significa que fue justificado por Cristo. Y entonces, ¿por qué dice pedirá y Dios le dará vida? ¿Acaso Cristo ya no lo justificó y le dio vida? Entonces, ¿por qué tengo que pedirle a Dios por esa persona que murió en pecado, que no es de muerte, si ya Cristo lo justificó? Si aquí dice, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ¿no sirvió la sangre de Cristo? ¿O qué pasó? No, es que Él puede decir lo que quiera y se le respeta. Pero yo me centro en la palabra de Dios porque yo soy creyente en la palabra de Dios. Y respeto a Samuel porque lo quiero mucho y se ha portado muy bien y ha hecho las cosas muy bien. Pero solamente quiero dejarle a Samuel, si quiere buscar la verdad, dice que si ha cometido un pecado de muerte, no puede ir al cielo. Pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces, tengo que orar por esa persona que murió para que Dios le dé vida. Porque, Todo es en vida porque ahí. no, Nadie está muerto ahí. perdón. Ahí nadie está muerto. Perdón. Yo le estoy hablando de yo que morí en pecado. Yo morí en pecado. Yo morí. Como practicante del pecado. Yo morí en pecado que no es de muerte. Eso es lo que usted no me quiere entender. Yo morí en pecado que no es de muerte. ¿Qué me dice la Biblia? Si usted ve que un pecado que yo morí en un pecado de muerte, Un cristiano débil. pedirá y Dios le dará vida. Usted me dice, no, pero es para los que están vivos. Entonces yo no puedo orar por los asesinos. Usted puede orar por Y todos. entonces aquí me dice que cuando es un pecado que no sea de muerte, yo puedo orar para que Dios le dé vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. De los hermanitos De débiles los que en la no fe. sean de muerte. Porque si es un asesino y esto y va al infierno, ya no puede. Porque si usted me dijera, no, esto es en vida. Entonces quiere decir que yo no puedo orar por los malos. Porque ya dice aquí, por los que son de muerte no hay que orar. Por los que están pecados que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Por los que están en pecado, aquí sin morir. Que están aquí en la tierra, cometido pecado, que no sean de vida, hay que orar. Según usted. Esto es para los que cometen pecado, que no sean de muerte. O sea, que si hay una persona que ha cometido un pecado de muerte, yo no puedo orar para que Dios le dé débil en la vida. fe. Según dice usted. Pero lo que dice la Biblia es distinto. Usted le puede añadir, le puede poner adorno, y eso, pues yo se lo respeto. Pero yo lo que quiero decir aquí es que no puede ser aquí terrenal, porque aquí terrenal podemos nosotros orar por todas las personas que hayan cometido pecado, tanto pecados graves como pecados veniales. Pecado grave, pecado de muerte, pecados veniales que no son de muerte. Podemos por todo para que un día se conviertan. Eso es aquí. Pero cuando uno muere, uno puede orar por la persona que cometió un pecado que no es de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces quiere decir que no puede ir al cielo con un pecado que no sea de muerte, como él dice. Porque entonces, ¿para qué le pedimos a Dios que le dé vida? Si ya Jesucristo le dio vida. Entonces quiere decir que aquí se vuelve a tomar lo de Mateo 18, 23. Ya Dios me perdonó la deuda, pero si yo no tuve misericordia, tengo que ir a pagar. Entonces no puedo ir al cielo, como él dice. No puedo ir al cielo tranquilamente, a pesar de que ya fui justificado, perdonado totalmente la deuda. Tengo que ir a pagar y de ahí saldré
cuando pague el último centavo, según dice Mateo 5, 25. Saldrá cuando pague el último centavo. Entonces, ahí nosotros decimos que existe el purgatorio. Y por eso oramos por los difuntos. Y si usted quiere ver que hay oración por los difuntos, en Macabeos capítulo 12, versículo 40 en adelante, y termino leyéndole esa y otra, que a lo mejor él no la sabe. No, yo la sé de memoria. No, la de Macabeos sí, pero la otra no creo. Oh, va, la otra no creo. Le leo la de Macabeos y con esa voy a terminar. Y le voy a hacer unas preguntitas al final que lea Macabeos. Lo de Macabeos, ya, lo de Macabeos. ¿Se lo busco y se lo leo? ¿Usted lo tiene ahí? Segunda Macabeos 12, 39 al 46, ¿verdad? 12 del 40. Va, segunda Macabeos. Aquí está. Va, permítame. Ya lo tengo aquí. Ok, 12. Bueno, léalo de la Biblia Reina Valera. No, que no lo tiene. Ya la tengo aquí, sí. Vaya, ok. Dice, vamos a leerlo desde el 43. Ajá. Después de haber reunido entre los hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén. Ya había cometido un pecado, ¿no? Desde el 40. Okay, no, para el 40 para leerlo. No, pero dele allí porque ahí nos da el contexto. Esa después parte de haber reunido entre los hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, orando muy hermoso y notablemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Aquí está orando por los muertos, lo leo desde el 40. ¿Cuál era el pecado? A eso quiero preguntarle cuál era el pecado. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos, que la ley prohíbe de los judíos. Fue entonces evidente para todos qué motivo había sucumbido. ¿Por qué motivo había sucumbido aquellos hombres? Bendijeron pues todos las obras del Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. ¿De quién? De los muertos. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpio de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermoso y notablemente, pensando en la resurrección, pues de no se esperar que los soldados caídos, muertos, resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y muy piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los que habían muerto, para que quedaran liberados del pecado. Entonces, aquí encontramos una cita. Y usted puede decir, pero esa cita es del Antiguo Testamento. No, pero no hay problema, yo se la acepto. Yo le iba a decir de antemano que se la iba a aceptar. En Primera de Corintios. No, pero no, yo necesito que no nos vayamos al otro lado. Terminemos ahí. Es la misma. No, la Primera de Corintios, usted no la sabe. 15, 29. ¿Cómo no? Es igual a la de Macabeos. Aquí dice un sacrificio por el perdón de los pecados y aquello, orar por los muertos. Y resulta que en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 29 dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Hacían algo por los muertos, se bautizaban por los muertos. Si los muertos no resucitan, lo mismo que Judas decía, si los que murieron no resucitan, ¿para qué vamos a orar por ellos? Si los muertos no resucitan de manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Entonces San Pablo dice que hay una manera para ellos de orar por los muertos, ofrecer algo a Dios por los muertos, que es como nosotros ofrecemos misa por los muertos, oraciones por los muertos, porque ahí, dice Pablo, si los muertos no resucitan, ¿para qué vamos nosotros a orar por los muertos? Dice Macabeo, y Pablo dice, ¿y para qué bautizarse por los muertos si los muertos no resucitan? Entonces, podemos hacer algo nosotros por los muertos. Entonces, hermano, solamente concluyamos porque yo tengo que yo ahorita solo quiero responderle a esos dos pasajes.
Usted da Yo ya conocía el que usted pensó que no conocía y se lo como dice usted, vamos a empezar por el final. Sí. Primera Corintios 15:29 no está hablando de el purgatorio. Primera Corintios 15:29 está hablando de lo que los mormones practican, de que ellos creen de que la persona a través del bautismo se va a salvar, que comparten la misma postura con los católicos, que a través del bautismo la persona, los pecados le son perdonados. El apóstol Pablo en el capítulo 15, si leemos el contexto completo, Pablo está disputando referente a la resurrección. Ese es el contexto, usted lo sabe. Dice que si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra predicación, es vana nuestra fe. Si los muertos no resucitan, entonces dice, en vano hacen los que. Entonces Pablo le está escribiendo a los corintios. Los corintios estaban siendo atacados por herejes desde afuera hacia adentro y estaban perturbando a la iglesia. Y eran las personas que negaban la resurrección. Entonces Pablo les dice, bueno, ¿cómo es eso de que esas personas que están atacando a la iglesia de Corinto, dicen ellos se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Pablo no está diciendo de que la iglesia de Corinto practicaba ese bautismo. Si usted lee bien el pasaje, ahorita lo vamos a leer, para que vea, los que no eran a ellos. Sí, entonces es otro grupo distinto. Entonces Pablo está refutando a ese grupo. Está bien. Entonces vamos a ir a Macabeo. Vamos a Macabeo. Ok. Macabeo, se lo voy a leer yo acá completo porque yo sentí como, hay una parte que no la escuché, entonces lo voy a buscar aquí ahorita para ver si yo la encuentro. Bueno, pero vámonos al pecado, vámonos al pecado, vámonos al pecado, no vamos a ir para no perder tiempo. Nos vamos al pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometieron estos soldados? Estos andaban, si yo en la Biblia latinoamericana, si no me equivoco, o es otra versión, que es versión católica, dice que ellos andaban idolitos adentro de su vestimenta, objetos sagrados a los dioses de Yamnia. Ok, ahora le voy a preguntar yo a usted, si la idolatría es un pecado mortal o no. Es un pecado mortal. Va. El pecado mortal no está definido en la Biblia, que es un pecado mortal que lleve al infierno. Ajá. Pero la idolatría es pecado mortal. Es un pecado grave. Va, entonces, si es un pecado mortal, entonces esas personas para las cuales Judas Macabeo hizo las ofrendas, esos no iban para el purgatorio, esos iban directamente para el infierno. Y las ofrendas de él son... disculpe, usted tiene una confusión. No. Usted tiene una confusión. No. Usted tiene una confusión. Usted piensa que el pecado mortal es aquel que lleva al infierno. Correcto, eso es lo que enseña la iglesia. El pecado mortal es un pecado grave que usted comete. Pero ¿quién va al infierno? Eso solamente lo sabe Dios. Y nosotros no podemos. Si usted lee, por ejemplo... Pero los idólatras van para el infierno, ¿no? Pero fíjese una cosa. Los idólatras van a la condenación. Por eso murieron con ídolos en su cuerpo. Lo que pasa, le voy a aclarar porque está confundido. Y como usted dijo que murieron. Aclarar para usted entender lo que es la iglesia. La iglesia habla de condenación. La iglesia dice, si usted comete pecado de idolatría, usted se condena. ¿Sí? Eso sí. Pero no dice, usted va para el infierno. Que es la diferencia entre ustedes y nosotros. Porque para nosotros, condenación llevan dos connotaciones. Se condena el que va para el purgatorio y se condena para el infierno. Entonces yo no puedo decir, no hay un pecado. Usted no me puede mostrar un pecado que diga, estos pecados, lista de pecados que van para el infierno. Listo, quita. No, eso no puede mostrar. Y quiero aclarar algo. Entonces, nosotros decimos, el pecado, todo pecado lleva a la condenación. Todo pecado. Ahora, estos pecados llevan a la muerte eterna. Hay pecados que no sabemos cuáles son. Sí. Y hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Pero todos llevan a la condenación. Uno, condena significa van a ir a un juez y el juez va a dictar una sentencia. Uno para el purgatorio y otro para el infierno. Entonces usted me dice, ahí los Macabeos están condenados, sí. Al infierno, a eso sí no sé. Eso le toca a Dios y no a mí. Quiero aclarar algo que usted no pudo comprobarme con la Reina Valera y tuvo que acudir a los libros deuterocanónicos para poder ir a Macabeo. No me detuve en Juan, primera de Juan 5, 17. No diga mentiras, Samuel. Me detuve en Juan 5, 17, que usted sacó el cuerpo y dijo que podíamos ir al cielo con pecado. Que eso no lo cree ni su mamá. Continuamos.
Solo le estoy preguntando y yo me quedo quieto. Judas Macabeo está hablando que él está presentando la ofrenda para que sus pecados sean borrados. En el purgatorio los pecados no son borrados. En el purgatorio la persona va a pagar hasta el último centavo. Entonces no está hablando. Dice que Judas hizo esto porque creía en la resurrección, no en el purgatorio. Borrado significa ya le eliminó la sentencia, eso significa borrado. Entonces no fue el purgatorio. Sí, porque eso es perdón. Cuando usted va al purgatorio, le quitan la sentencia. No, porque usted paga hasta el último centavo. Ya queda la sentencia quitada. Pero no queda usted pendiente con nada pendiente. Pero pagó. Que usted le quiera interpretar de otra manera es su problema. Pero lo que digo, lo que la Iglesia Católica enseña. Porque usted quiere que yo diga lo que usted quiere. No, lo que la Iglesia Católica enseña. Usted va y paga y eso quedó borrado, quedó perdonado. Judas creía en la resurrección, no en el purgatorio. Fíjese bien en ese contexto, ¿ok? Otra cosa dice de que el sacrificio que hizo Judas era expiatorio. Las personas no van al purgatorio a pagar un pecado, una expiación, porque la expiación la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, las personas van al purgatorio para una purificación, no para una expiación. Entonces, ese texto, ese pasaje, se lo acaba completamente a usted. No, señor. Lo refuta. Si usted lo toma desde ese punto de vista, sí. No, porque eso es lo que dice. Pero que usted lo toma desde ese punto de vista. Pero cuando la Iglesia toma esto, está hablando es que va a pagar, va a la sentencia que tenía, el pecado que tenía, porque el contexto está claro. Estos murieron en pecado. ¿Qué hacemos? Orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios le perdone sus pecados. Entonces, ahí está claro. Usted quiere adornar o quiere sacarle el cuerpo o lo que sea, bueno, pero es la enseñanza de la Iglesia. Yo me centro en lo que enseña la Iglesia y lo que le muestro en la Biblia. Si usted lo quiere interpretar de otra manera, entonces es que eso dice. Samuel, esa es su interpretación. No. Pero yo le estoy dando la interpretación de la Iglesia. Aquí está este contexto. Y si no es así, entonces ¿por qué está ahí eso? Si no tiene ninguna razón teológica, si no tiene ninguna enseñanza, entonces ¿por qué está ahí? Si está ahí es por algo, y ese algo es la razón teológica. Vaya, aquí tenemos la única diferencia que tenemos es entre la exégesis que yo le acabo de hacer a todos esos capítulos contra la eisegesis, que es meterle uno las ideas que uno queremos. Y que quiera salvarse muriendo en pecado y irse para el cielo, se puede ir con él. Y el que quiera que Dios le perdone antes de ir al cielo, se puede ir conmigo. Ojalá esto.